Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio, y BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Martes 21 de octubre de 2014, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI junto a Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo el día? Bastante optimista, ha sido un buen día en los mercados mundiales, las bolsas todas positivas, muy buenas noticias, han reportado compañías en Estados Unidos, el PIB del tercer trimestre de China fue mejor de lo esperado, todo solamente noticias positivas hoy día. ¿Y qué pasa con Chile? No, mejor no hablemos. No hay noticias tan positivas. No hay hoy día se realizó un seminario sobre las proyecciones económicas de nuestro país y la verdad que prácticamente todos los sectores bajaron sus proyecciones, incluso la SOFUFA habla de un crecimiento de un 1,8%, ya ni siquiera se habla para este 2014 un 2%. Para su sector, por supuesto. Bueno, vamos a estar hablando eso se llama de más a menos o de menos a más. Así era el título del seminario. Entonces, ¿en qué quedamos? Algunos decían que era de menos a menos. De menos a menos, bueno, puede ser. Bueno, vamos a hablar de cómo han estado las bolsas. La verdad que si uno ve Europa, el flechazo es bien importante. Tuvieron rebotes importantes las bolsas en el día de hoy. Partimos con Asia. Bueno, el Nikkei de Japón descendió bastante fuerte, un 2,03%. Sabemos que el gobierno de Shinzo Abe está pasando por algunos problemas. Renunciaron 2 ministras. La verdad que hay una serie de elementos que están, ¿no es cierto?, enturbiando el panorama económico de esa nación. Sabemos que es una nación que ha tratado de entregar una serie de medidas de política monetaria, pero no ha hecho las reformas estructurales que son necesarias para echar a andar la economía. Nos vamos al Hang Seng de Hong Kong, un 0,08 arriba, Shanghái abajo, un 0,72. Europa, como les comenté, todo en azul, un 1,68, el FTSE 100 de Londres, el CAC 40 de París, un 2,25, el DAX alemán, un 1,94, el IBEX 35 también, un 2,39%. En Estados Unidos las plazas están a esta hora subiendo, Dow Jones 0,97%, Standard & Poor's 500, 1,54%, Nasdaq 1,78%. A nivel local, mejor no hablar. Está bajando la bolsa, el IPSA en un 1,17% y el IPSA no, está positivo. O sea, hablemos de Chile. Por lo menos las bolsas están subiendo 1,17 y el IPSA también subiendo un 1,01%. ¿Qué pasó con el cobre en el día de hoy? Había estado bajando, pensábamos, ¿no es cierto?, que podía cerrar en el día de hoy los pisos de $3, pero tuvo un avance de 0,68 y el metal rojo cerró sus operaciones en 3,012 la libra comparado, ¿no es cierto?, con 3,0 en el día de ayer. ¿Qué pasó con el dólar? Cayó 2,9 pesos, 582,7 comprador y 583 vendedor. Bueno, decíamos que no íbamos a hablar mucho de Chile, pero la verdad que es interesante a ver un poco, analizar cuáles son las proyecciones, ¿no es cierto?, que están haciendo en este de menos a más, de menos a menos, de mediocre a mediocre, un poco las distintas definiciones que se están haciendo de la economía local. Yo te comentaba, Marcelo, que la SOFUFA recorta su proyección de crecimiento del PIB para este año en un 1,8%. Bueno, la verdad que también está en el plano de las discusiones sobre la reforma laboral. Vemos declaraciones sobre la Sociedad Nacional de Agricultura, que endurece su postura frente al gobierno por la reforma laboral y también la reforma al Código de Aguas. Ojo, que también se está viendo ese tema. Es algo medio complejo, pero que tiene mucha importancia para el desarrollo de esta industria. ¿Y qué pasa? También se habla de una caída bien importante. No sé si tú viste los titulares en el día de hoy, de una caída muy importante en la inversión, en los proyectos que están para evaluación de impacto ambiental. Han bajado en más de un 50% si se compara con el mismo periodo del año pasado. Muchos cambios, no hay mucha claridad de qué va a terminar todas estas discusiones, todas estas reformas que se quieren plantear. Entonces yo creo que ante la incertidumbre todos los proyectos se han ido congelando, postergando o efectivamente ya lo están dejando
como para más adelante. Yo creo que el gobierno no va a ser capaz de terminar con todas las reformas que quiere implementar durante el presente año, y por eso estoy más pesimista también para el año que sigue. Ya muchos han hablado de que con suerte crecemos lo mismo que este año, o en un rango de un 2 o un 3, mientras que el gobierno tiene una visión mucho más positiva, apuntando hacia un 3,5, y es producto de que vamos a seguir con temas de incertidumbre respecto de lo que es lo laboral. Las posturas son bastante, o los primeros lineamientos que se han dado son bastante poco ortodoxas como para fomentar el empleo en un periodo de desaceleración mundial, en la cual, si uno mira a todos los países, bueno, Europa está muy optimista, pero quiere crecer, no quiere caer en recesión. O sea, eso es lo que está buscando Europa. De ahí viene lo de Christine Lagarde, de hablar de la bienvenida a la mediocridad, que lo mencionó básicamente por los países europeos, y que después en el Financial Times se hizo un comentario respecto a Chile cuando fue el Chile Day en Londres. Pero realmente el mundo está muy complicado, los países emergentes se vienen desacelerando muy fuerte, y por eso están todos mirando muy bien qué está pasando con China o con Asia. Asia es la única región que está creciendo. Bueno, y hoy día hubo datos bien importantes con respecto, te fuiste al tiro del país, ¿ah? No me di ni cuenta y ya empezaste a hablar de China y Europa, como dijiste que de Chile no hay que hablar. En el día de hoy se dieron anoche fue el dato que estábamos esperando sobre el PIB de China, el PIB en 12 meses, y la verdad que fue un 7,3%, los analistas proyectaban un 7,2%, pero la verdad que muestra, ¿no es cierto?, una tendencia más bien de desaceleración de la economía china. Lo hemos comentado a través, ¿no es cierto?, de este programa, de cómo la economía del gigante asiático comienza a mostrar señales de mayor enfriamiento a través de un IPC más bajo, a través, ¿no es cierto?, de hay una ralentización en todo lo que es el sector inmobiliario, un sector que había estado muy pujante y muy potente y que activaba muy fuerte la inversión. Bueno, pero China, su target es 7,5%, el año pasado también fue bastante cuestionado y al final alcanzó esa cifra. Lo importante de China es que también está haciendo reformas estructurales hacia el interior, en los gobiernos regionales que tiene, en cómo va a apuntar, en mejorar todo lo que era el acceso al crédito, empresas que están siendo ineficientes, pero todavía Asia crece, no sé, a una tasa promedio en torno a un 6%, y lo que nos preocupa a nosotros es que si Asia se llega a desacelerar en algún minuto, los commodities pueden caer, como decía Paulina al principio del programa, cuando el cobre se acerca a 3 o empieza a mostrar precios bajo 3, es bastante la preocupación del gobierno, además, porque los costos de producción del cobre han ido subiendo y aumentando básicamente por el aumento del costo de la energía, por el aumento del costo laboral, y también por mayor tecnología para poder producir, lo que hablabas tú de los derechos de agua. Muchas compañías mineras ya no tienen agua y están recurriendo a tendidos muy largos que están extrayendo agua del mar con plantas desalinizadoras, y con esto obtienen agua. Entonces es cada vez más caro. Las plantas desalinizadoras con un costo energético bien importante necesitan mucha energía para poder procesar, ¿no es cierto?, el agua salada y transformarla en agua dulce. Y por lo mismo están haciendo parques fotovoltaicos, ellos mismos están poniendo de su parte, están haciendo inversiones para generar su propia energía. Entonces estamos bastante complicados, y eso se refleja un poco en lo que hablábamos del producto potencial hace unos programas atrás, de cuánto es el producto potencial de Chile, que ha bajado casi un punto. Están todos hablando de en torno a un 4 después de haber tenido casi un 5, y es porque los factores productivos se han ido envejeciendo o no son lo suficiente como para mejorar o seguir creciendo, y dentro de esto principalmente la energía es uno de los más importantes. Bueno, y hablando también de la energía, nos vamos de afuera para adentro, porque tú hablaste del tema de la energía y también se tocó dentro de este seminario de las perspectivas de la industria, cuando hablaba, ¿no es cierto?, de este crecimiento negativo que había tenido durante este año. Veían que el próximo año podía ya empinarse sobre el 1%. Hablaba un poco de los cuellos de botella y la importancia, ¿no es cierto?, que tiene la energía en todo lo que es sus costos productivos, como he visto que han crecido de una manera muy, muy importante. Pero, por ejemplo, si seguimos analizando lo que tú decías con respecto a China, con respecto, ¿no es cierto?, a sus proyecciones de crecimiento, fíjate que hay un informe que da el Commodity Market Outlook, dado a conocer por el Banco Mundial, y que habla de los commodities precisamente, que mantendrán precios débiles al cierre del 2014. Es una tendencia, no sabemos en qué real magnitud va a ser esta baja o esta tendencia a la baja que van a tener los commodities, y por supuesto que eso mantiene alerta, ¿no es cierto?, a lo que es la producción nacional de cobre, que hoy día también había noticias con respecto a Codelco, con respecto, ¿no es cierto?, todavía
dentro de lo que es el gobierno corporativo de esta industria, de esta industria tan importante para nuestro país. Se habla, por ejemplo, todavía falta decir quién va a ser el gerente de la zona norte. Sabemos, ¿no es cierto?, que Nelson Pizarro ha estado desarrollando una serie de cambios para poder, ¿no es cierto?, lograr lo que es el posicionamiento de Codelco. ¿Y qué es lo que dice el presidente de Codelco? No podemos desviarnos de los grandes proyectos. Sabemos que tiene grandes proyectos, grandes reformas estructurales. Ya se aprobó, ¿no es cierto?, un ingreso, ¿cómo se dice? Un financiamiento por 4 años, ¿no es cierto?, de parte del gobierno. Una capitalización durante 4 años, y eso es importante porque tiene muchos desafíos Codelco. Sabemos, ¿no es cierto? No es andina es subterránea. Chuqui subterránea, sí. Bueno, una serie de mejoramientos en la mina del Teniente y también Radomiro Tomic, y también bajar los costos laborales. Hay un proceso bien importante que ya había iniciado la administración anterior y obviamente que Nelson Pizarro sigue en la misma línea. Los resultados van a ser bastante decidores de este año de Codelco. Recuerden ustedes que el año pasado estuvo bastante influenciado por la opción que tenía con la mina Los Bronces, con esta disputa que tuvo, que al final afectaron fuertemente sus resultados hacia el alza. Y este año los resultados de Codelco van a ser bastante decidores de cómo va la marcha de la compañía, sujeto a que tiene que hacer fuertes inversiones de modernización. La ley del cobre en Chile sigue bajando y sobre todo Codelco tiene una ley bastante baja. Hay proyectos que también no cubren los costos, como El Salvador. Tiene que hacer bastantes inversiones. También. Ventana, la fundición tiene bastantes problemas respecto también ambientales. Por lo tanto, Codelco tiene un panorama bastante desafiante de todo lo que tiene que hacer para poder mejorar. Ahora es una de las mayores compañías mineras del mundo y por lo tanto está gente muy idónea. Yo creo que va a superar, pero le va a costar porque va a depender también de un poco del ciclo del precio, que ha venido a la baja durante los últimos años y como decíamos, los países que más demandan, el 44% de las exportaciones de Chile son hacia Asia, y casi el 90% de esas exportaciones son minerales y principalmente cobre. Y se habla, por ejemplo, de una sobreoferta que habría el próximo año de cobre, porque en el fondo hay nuevos productores que están saliendo al mercado y nuevos productores que a lo mejor tienen condiciones más favorables como que nuestro país en cuanto, ¿no es cierto?, a costos productivos. Hablando un poco de Codelco, de esta capitalización, fíjate que también se anuncia que podría integrar los fondos comprometidos del gobierno también con emisión de deuda, que es probable que se lleve a cabo en los próximos 2 meses. Es bien importante también para poder desarrollar cada uno de los proyectos, tener el capital necesario para poder abordarlo. Pasamos de China, ¿te parece?, a Europa, porque también ha sido una mañana bien interesante con respecto al mercado europeo. Europa va a estar toda la próxima semana, porque como bien tú dices, Europa tiene varias cosas. Lo primero, viene el resultado de los estrés bancarios. Se conocen este domingo. Sí, a las 12 del día van a publicar en el BCE a 130 bancos que hicieron la prueba de estrés de capital. Lo importante de esto es que... ¿Por qué es tan importante? Porque va a volver la confianza, o puede volver la confianza, porque hoy día existe mucha desconfianza, porque son distintos países, distintas realidades, muchos bancos dependen de gobierno. Entonces tú efectivamente hoy día tienes un problema en Europa. ¿Dónde pones tu plata? No es como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos valía lo mismo un depósito en Washington que un depósito en Florida, que un depósito en Nebraska, etcétera. Ahora, obviamente que vale mucho más y mucho más seguro un depósito en Alemania. Y toda la plata está fluyendo a Alemania de todos los otros países, entonces también por un tipo de... porque Alemania es el país que mejor está dentro de la zona europea. Pero fíjate que no está tan bien Alemania, estaba viendo el Bundesbank advierte que Alemania está en riesgo de caer en una recesión. Sí, es verdad, pero dentro de los últimos 3 años que ha estado bastante apaleada Europa, la mejor economía o el motor de la economía sigue siendo Alemania. Ya los otros países están en recesión técnica, Francia, Italia, bastante complicado, España también bastante complicado. Entonces Alemania se está llevando todos los flujos y este stress test lo que va a mostrar es que si tienen capital suficiente de aquí al año 2015 para afrontar una caída significativa respecto de sus activos. ¿Te parece si seguimos hablando de eso y también de las proyecciones en Estados Unidos, Marcelo, luego de la pausa? Bueno. Yo antes les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos.
sentemos a conversar. Fuimos pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural. Con trabajo y pasión nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Promesa de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. Ya volvemos con más Mirada Financiera. Chile es un privilegio de la naturaleza, pero en las profundidades no hay combustibles que duerman esperando salir. Por eso fuimos pioneros en soñar traer desde tierras lejanas el gas natural. Promesa que con trabajo y pasión hoy resurge con nuevos horizontes. Un compromiso que nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Buenos días. Promesa inquebrantable de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando aquí en Mirada Financiera con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez BCI. Estábamos hablando de los 3 test de Europa y obviamente que estos se iban a dar a conocer el día domingo, pero a los bancos se les va a entregar el día viernes. Yo creo que les da un periodo de preparación un poco, porque algo puede haber o algo de volatilidad se puede inyectar al sistema a partir del lunes. Bastante, porque va a salir información muy relevante y yo creo que lo que sí, los bancos van a sacar nota aclaratoria, porque esto se hizo con los datos de noviembre del año 2013 y ya prácticamente ha pasado un año, entonces yo creo que muchos bancos han mejorado su relación de capital y han hecho bastante. Entonces, respecto de la foto que tomaron, van a tener que dar esto. Ahora, los bancos que no cumplan con el estrés de capital van a tener que presentar un plan de ajuste que le darán 6 meses para ajustar su capital a los nuevos requerimientos del estrés que se hizo, y en esa medida quedan comprometidos con el Banco Central Europeo a que tienen que mejorar, o gobiernos van a tener que capitalizar bancos, etcétera, pero esta prueba la tienen que pasar todo, y de esta manera yo creo que va a haber mucha volatilidad el día lunes respecto de muchos bancos que no sabemos. Recuerda tú que el Banco Espíritu Santo, que todos lo veíamos bastante bien, dio una sorpresa muy grande en Portugal y arrastró una serie de empresas que estaban ligadas al grupo económico. Y generó mucho ruido en la zona euro, un efecto dominó, un efecto contagio, por lo mismo que tú decías, que los bancos están como muy interrelacionados unos con otros y en distintos países. Y eso va a dar bastante que hablar de Europa el próximo día lunes. Va a haber bastante volatilidad en los mercados y va a depender un poco también de cómo salgan los gobiernos, las instituciones y los bancos a mostrar los números y a decir cuáles son sus planes a futuro. Marcelo, hoy día vemos como un rebote bien importante de las bolsas europeas. ¿Tendrá que ver esto con el anuncio que hace, o el inicio del Banco Central Europeo, de este programa de compras con deuda española y francesa, este bono, no sé, o sea, quiero que expliques un poco, porque de repente es confuso, que tiene que deuda soberana, no soberana, deuda certificada, no certificada? Yo me confundo, que estoy todo el tiempo con ustedes conversando del tema. ¿Qué es lo que inició en el día de hoy? El Banco Central Europeo compró bonos cubiertos por primera vez desde que el presidente de la entidad, Mario Draghi, revelara su programa de compras de activos el mes pasado. Así, el Banco Central Europeo adquirió títulos a corto plazo franceses de distintas sociedades y distintos bancos, así como valores españoles de otros bancos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia de esta compra? Hay distintos tipos de bonos. Hay bonos que son bonos senior, que no tienen ningún respaldo, solamente eres un deudor más o un acreedor más de una compañía, y existen los bonos cubiertos o cover bonds. ¿Qué son estos? Que son bonos que están garantizados con hipoteca. Entonces, detrás de este bono hay una cartera hipotecaria de clientes que tienen real estate, que tienen casa, departamento, etcétera. Entonces, estos bonos tienen una garantía y por eso el BCE o el Banco Central Europeo lo está comprando, porque al final no hay una institución detrás, sino que está garantizado con viviendas, con distintos tipos de activos subyacentes que son real estate. Entonces, estos son los bonos que comprar. Ahora, Europa está bastante optimista porque ha corrido mucho el rumor de que como esto no es suficiente y como la economía no está mejorando, los gobiernos están pidiendo más plata o quieren hacer planes de inversión como lo que está buscando el gobierno chileno hacia el 2015, que es un plan muy ambicioso y expansivo de gasto del gobierno en obras de infraestructura.
Francia lo está pidiendo, pero no van a cumplir con el déficit fiscal porque ya están sobre el déficit que se habían ajustado. Recuerda tú que esta fue una crisis de deuda, que los gobiernos tenían una deuda de gobierno respecto a su PIB muy amplia, entonces tenían que reducir su déficit fiscal recortando gasto, y para esto se pusieron una meta de irlo ajustando, y Francia no está cumpliendo y le está pidiendo a Alemania poder salirse, y otros gobiernos también, de tal manera de, en alguna medida, de mejorar. De tener mayor holgura para poder, ¿no es cierto?, claro, tener algunas medidas como tanto se hablan de las medidas contracíclicas en nuestro país. Están cayendo en recesión, todos los países. O sea, medidas contracíclicas para poder inyectar, ¿no es cierto?, mayor dinamismo a la economía. Todos los países están cayendo en recesión. Alemania está muy duro en que no va a facilitar o no quiere que los otros países sigan gastando de la misma manera que lo han hecho en este tiempo. No quiere facilitar dinero tampoco como préstamos para los otros países. Por lo tanto, el mercado está muy optimista de que el Banco Central Europeo podría salir a comprar otro tipo de bonos, y dentro de estos otros tipos de bonos están los que mencionas tú, que podrían ser bonos de gobiernos corporativos, bonos corporativos con cierto rating. Yo creo que van a pedir que sean con rating BBB o que sean categoría investment grade a nivel mundial, y de esta manera inyectar más liquidez a la economía y que en alguna medida las empresas y los bancos puedan volver a funcionar de una manera más rápida dentro de lo que es la zona europea. Bueno, y hablando también ya estamos con la zona europea más o menos zanjada en el día de hoy. Vamos a esperar datos que se van a conocer durante esta semana, no solo en Europa, sino que también en Estados Unidos. Y en Estados Unidos siguen reportando las empresas. Ayer IBM temprano en la mañana reportó y no le fue bien, pero el que le fue muy, muy bien fue a Apple. La verdad que tuvo un reporte muy, muy espectacular con respecto al año anterior. Vemos, ¿no es cierto?, cómo esta empresa de la manzanita ha logrado, ¿no es cierto?, captar la atención, ha logrado fidelización de sus usuarios, de sus consumidores. Es impresionante cómo los usuarios... El iPhone 6, a pesar de todo lo que han dicho y de toda la mala fama que le han hecho, hizo subir las ventas de manera bastante importante durante el último mes, y Apple reportó una utilidad por acción de $1,42, lo cual significa un crecimiento casi de un 11% respecto al trimestre anterior y un 9% por sobre de todas las estimaciones de mercado. Ahora, eso estuvo básicamente influenciado por la venta de su nuevo producto iPhone 6, a pesar de que han dicho que se dobla y que es bastante malo. El mercado sigue premiando a Apple y lo encuentra como el que va a la cabeza de la tecnología. Y bueno, está el iPhone 6 y el Plus, que en el fondo esta pantalla más grande, que es parecida, ¿no es cierto?, a la del Samsung Galaxy. Sí, bien grande. Todos dicen que copió Android al final, pero bueno, hay gente que le gusta la tecnología de Samsung y otros prefieren la tecnología de Apple. Fíjate que Apple ha dicho que vendió más de 10 millones de aparatos en su fin de semana de debut. Imagínate, aunque obviamente que el lanzamiento fue, bueno, como dices tú, a veces opacado por algunos problemas en las actualizaciones y una serie de cosas que se fueron solucionando. Le ha pasado siempre, o sea, siempre, pero después todo se va solucionando en el tiempo, y Apple ha mostrado que sigue reportando muy buenos resultados. O sea, que una empresa crezca a niveles de 11% es bastante bueno en un mercado que ha estado marcado porque todo lo que es consumo se ha ido cayendo en otros países y Estados Unidos se viene recuperando. Bueno, y así en Estados Unidos, aprovechando que estamos allá, hoy día se esperaba publicar el dato de la venta de viviendas usadas, que el mercado estaba bastante pesimista dado que en el mes anterior había sido de menos 1,8%, y sorprendió al mercado. Las estimaciones eran de 1% y las ventas aumentaron 2,4%. Y con esto, subió bastante el Dow Jones y la bolsa, como mencionaste tú, y le da mayor impulso a la economía. Y Estados Unidos es, yo diría, hoy la única economía que está en una franca recuperación del consumo, donde hay bastante inversión, con tasas muy bajas. También se han recuperado los bonos, tuvieron un rebote los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Sí, pero se gatillaron stop loss la semana pasada. Yo creo que cuando llegó al 2% el bono del Tesoro... ¿Qué significa stop loss? Que muchas personas que tenían posiciones cortas o que estaban vendidos en ese instrumento empiezan a perder ya demasiada plata, entonces tienen niveles donde están obligados a cerrar sus posiciones. Venden, entonces baja el precio. Tienen que salir a vender sus posiciones y por lo tanto llevan el precio más abajo de lo que el mercado está, y ahí operan las máquinas. Ya no son decisiones viscerales de los operadores, sino que son operaciones que están cargadas en computadores y que cuando llegan a ciertos niveles se ejecutan solas. Operaron las máquinas y llevaron el bono del Tesoro desde el 2% hasta el 1,86 y terminó durante el mismo día
los mismos niveles del 2%, y el Tesoro americano hoy día se encuentra en niveles de 2.20, bastante plano. Y como te digo, bueno... Pero llegó en algún minuto a un 80, me comentaba. Sí, operó hasta un 85, un 86, pero después dejaron de operar las máquinas y el mercado volvió a lo que es la normalidad. Tendrá que ver también, Marcelo, un poco que ya se visualiza que el alza de tasas va a comenzar en el segundo semestre del 2015. Yo creo que lo que está viendo la economía americana es que ella no es capaz de soportar a toda la economía mundial, que no es capaz de soportar los problemas que tiene Europa y los países emergentes y la desaceleración de China. Por lo tanto, está bastante temeroso de subir mucho las tasas y de tener un efecto de que su moneda se endurezca mucho y caer nuevamente en un problema de una guerra de monedas que lo puede llevar a que la recuperación no llegue y que sea una quimera o muy efímero que dure muy poco tiempo. Entonces, están muy cautos de ver qué está pasando en la otra economía, y yo creo que por eso el mercado está muy optimista de que las tasas empezaran a subir ahora en diciembre, incluso en marzo, y después de la última reunión del Federal Reserve se reafirmó lo que esperaba la mayoría del mercado, de empezar a subir las tasas lo analizarían en el tercer trimestre o en septiembre del año 2015. ¿Tú crees también que pueda suceder lo que ha planteado uno de los presidentes de la Reserva Federal, creo que fue de San Luis, o no me acuerdo, San Luis o Illinois, con respecto al fin, ¿no es cierto?, retiro de estímulos monetarios que podrían no ser en el mes de octubre, sino que estos 15.000 remanentes que quedaban se pueda extender un poco más? No va a afectar mayormente a la economía americana, ya todos lo tienen internalizado. Lo que sí, yo creo que lo que está viendo Estados Unidos es que el consumo se viene recuperando, los real estate vienen aumentando de precio, la bolsa ha perdido bastante dinamismo, el Dow Jones el último mes perdió casi un 5%. Entonces están viendo que todavía existen debilidades en el mercado laboral, entonces no están tan optimistas como para decir terminemos. Y hablando de ese terminar, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, expliquémosle a la gente? O sea, no es que se termine el estímulo monetario y que se corte la plata. Siguen igual fluyendo, ¿no es cierto?, porque son compradas de bonos de corto plazo a largo plazo, o sea, sigue fluyendo todavía, hay mucha cantidad de dinero fluyendo en Estados Unidos, todavía no ha terminado eso, ¿no? Es un proceso un poquitito más No, lento. el balance de la Fed, lo que se infló y toda la plata que inyectó la va a retirar en 4 o en 5 o en 6 años. Ya. Lo que está eliminando son los estímulos que habían sobre los bonos, y era más o menos lo mismo que mencionamos de Europa, sobre bonos cover y sobre algunos tipos de bonos del Tesoro, que lo que le estaba dando era más liquidez al mercado, pero de todas maneras Estados Unidos hizo una inyección, porque todos esos bonos que compró, los compró con dinero, y ese dinero entró a la economía. Bueno, así está la economía en el día de hoy, así está Estados Unidos, así está el mundo. No hablamos mucho de nuestro país. Bueno, obviamente que otro de los temas que vamos a seguir sondeando aquí en Mirada Financiera tiene que ver con las reformas laborales. Y la verdad que una serie de reuniones, la ministra del ramo hablando con las divisiones parlamentarias, también hay definiciones dentro de la CUT. Es un tema todavía que está marcando la coyuntura nacional, y bueno, obviamente que estaremos conversando de eso y mucho más en otra edición de Mirada Financiera. Muchas gracias, Marcelo, por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, y ustedes, la invitación es a quedarse en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Hasta entonces.